Ya estás aquí, le has dado play y este es el momento perfecto. Bienvenidos, esto es Café con Tips, un espacio para mejorar nuestra vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Tips. El día de hoy vamos a tener un episodio saludablemente delicioso, porque vamos a estar conversando con Iris Mendoza. Ella es experta en panadería, pastelería y repostería saludable. Saludable. Bienvenida, Iris. Muchas gracias por Gracias. acompañarnos. Gracias por abrirme las puertas aquí de su programa. Y bueno, vamos a conversar y a divertirnos un ratico con este tema. Sí, porque este es todo un tema que ha tenido como un gran auge en estos últimos años. Antes porque no Correcto. veíamos este tipo de alimentos saludables de todo tipo, estamos hablando. Exacto. Pero en este caso, tu especialidad, pastelería, repostería, y no solamente por el tema de las personas que se quieren cuidar, ¿no? En materia de que hacen ejercicios o en los llamados fitness, Ujú, sino también por el tema de la salud. es Aquellas correcto. personas que son alérgicos o que son intolerantes a determinados componentes de una preparación y Ajá, que tienen que buscar como estas alternativas alimenticias, ¿no? Al momento de darse un gustico. es correcto. Una de las partes que normalmente buscan las personas que tienen intolerancia y por donde más sufren es la parte del pan y en algunos postres. Entonces, se ven en la necesidad o a veces se sacrifican, sobre todo los niños, o sea, las personas que tienen niños con ciertas intolerancias o celíacos, sufren mucho en una fiesta de cumpleaños, por ejemplo. O sea, como le dices tú a un niño, no, No no, te no comas la puedes comer torta, eso. claro. ¿Ve? Es difícil para él y para los padres, porque entonces el niño se siente, pero ¿por qué? Porque si un niño pequeño no lo entiende hasta que llega a la edad que, bueno, ya él sabe que no debe. Entonces, esa es una de las raíces por la cual yo me he querido como ir Ujú. metiendo. También la parte saludable. Yo también de un tiempo para acá he tenido cierta intolerancia, entonces por eso me fui por ese camino, porque a mí me encanta el pan. Yo soy pastelero, entonces imagínese, para Qué un difícil, pastelero y para un claro. panadero no poderse comer un pan, un dulce que te provoque, y por eso me fui hacia allá. ¿Hace cuánto comenzaste con este proyecto, Ya Iris? tengo desarrollando las recetas hace como 5 años más o menos. ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido la receptividad a través de redes sociales? A través de redes sociales, ahorita mi página saludable, claro, está comenzando porque en Ujú, realidad siempre me enfoqué más en mis raíces, pues, de okey. pastelería tradicional. Y sí, tengo gente que me pregunta y tengo algunos clientes que ya han probado mis productos y me solicitan. Iris, en ese caso de la sustitución de, por ejemplo, de algunos elementos en el tema de las preparaciones, ¿cuáles son tus favoritos? Por ejemplo, al momento de sustituir harina de trigo, al momento Ujú. de sustituir el azúcar. Bueno, el favorito por excelencia, obviamente, en estos casos, sobre todo en la parte dulce, va la almendra, la harina de almendra. Pero no todos estos productos para llegar a las consistencias y al sabor en boca, el punto deseado, no solamente puedes utilizar una harina o solo un fruto seco. ¿Cómo lo Normalmente, determinas en determinadas preparaciones? por formulación, Okey. necesitas también usar algunos tipos de almidones, como almidón de maíz, papa, y en algunas recetas, puedo inclusive utilizar harinas de granos o de tubérculo, o utilizar tubérculo, o sea, puedes usar papa, puedes usar auyama, puedes usar apio, cualquiera, cualquiera. Entonces, y avena también. Si la persona no es intolerante a la avena, aunque también hay marcas que vienen, bueno, vienen unas con contaminación cruzada, porque donde procesan la avena, puede haber harinas. Entonces, esos productos, si vas a usar avena, si la persona lo puede consumir, porque hay gente que es intolerante a la avena, este, y no puede probar el gluten, tienes que comprarla certificada, que diga libre de gluten. Okey, por ejemplo, ¿hay algunas recomendaciones o algunas advertencias detrás de los empaques que dicen: Sí, "Este producto puede contener trazas de soya o de maní porque se procesó en el mismo lugar"? exacto. No te dice el mismo lugar, Ujú, sino que te dice puede contener trazas de, ujú. entonces te Te nombran enumera. Ujú. todas, si es trigo, si es a veces frutos secos, porque también hay gente intolerante a los frutos secos. Entonces, eso también hay que preguntarlo cuando una persona te solicita un postre, y sobre todo si es un niño, decirle, ajá, Claro, es delicado. nueces, no, el maní no es un fruto seco, todo el mundo cree que es un fruto seco, pero él es una legumbre.
Y el maní es inflamatorio. Entonces, Ok, para las no a todo el personas, mundo le cae no bien, todo el mundo claro. le cae bien. E inclusive, tips para los hombres, el maní es inflamatorio, ¿cómo es que es? Para la próstata. Entonces, cuídense del maní. Fíjense. Bueno, muchachos, ahí tienen unos tipsitos también en materia de salud. Importante eso. Y Exactamente. que uno quizás piensa que este tema va como dirigido a la vanidad, pero no. No, no, Hay casos realmente importantes que te pueden mandar al hospital sí, si no tienes cuidado sí. con el tipo de Te puedes alimento. desvivir también Ujú, cuando no sabes que tienes esas ujú. intolerancias. ¿Qué desafíos representa, por ejemplo, en el caso de sustituir la harina? Yo estuve viendo alguna de tus publicaciones Ujú, y es muy chévere, muy interesante, pues ver la pasión con la que haces tus preparaciones. sí, me encanta. Porque, por ejemplo, si levas determinados componentes y entonces crece bastante, entonces tú colocas tus emojis alegrándote por Sí. ese logro. Entonces, ¿qué desafíos representa esta pastelería saludable con el tema de los ingredientes, ¿no? Por ejemplo, me comentaste que no para todo se utiliza la almendra, Ujú, en otras ocasiones la harina de coco, así. ¿Qué sí. desafíos representa esto? Bueno, en principio, cuando yo me metí en esto, por supuesto, lo agarré por mis bases pasteleras tradicionales. Y empecé a hacer yo mis propias pruebas. Claro, a todo esto no es que fue a lo loco, yo investigué mucho, mucha lectura, buscando también personas que ya se dedican hace rato de eso, y buscando como foros y esas cosas Ujú. para poder documentarme. Entonces, el desafío mayor al principio fue utilizar algunas harinas que yo pensaba que, bueno, que simplemente las mezclaba allí, no sé Y qué. listo. Por lo menos la harina de coco tiene una característica, no puedes usar mucha porque ella absorbe demasiado. Me acuerdo Okey. que intenté hacer como un ponqué de chocolate y lo que en vez de agregar, por ejemplo, harina de yuca, almendra, dije, bueno, voy a usar la de coco. Eso me quedó como un bloque, eso lo tuve que botar. Eso era incomible, Qué incomible. interesante Sí. el tema de Entonces, probar porque ciertamente yo dije: "Bueno, no voy a hacer las arepas tradicionales, voy a practicar con otra cosa". Entonces, ujú, si le agrego mucha avena, entonces queda muy aguado, como pegostoso, entonces son son procesos. procesos y exacto, por eso es que hay que investigar y Ujú, arriesgarte a hacerlo. No te puedes quedar nada más en la investigación también, sino que tienes que tú también tener tus propios procesos y tus propios tropiezos, como le digo yo, claro. que con eso aprendes. Si no lo vas a estudiar de manera formal, ¿no? Porque, bueno, por X, por falta de tiempo, porque de pronto estos talleres a veces no son muy económicos. Ujú. Entonces, nada, todo está en investigar. Y ahorita tenemos la facilidad que Internet tiene todo. Que a veces no te dice toda la verdad, también es cierto. A veces tú buscas recetas, pero eso te lo va a dar la práctica. Cuando te atreves y digo, bueno, yo voy a intentar hacer esto. Y entonces ahí tú vas ajustando, ajustando hasta que llegas a lo que tú estás deseando y que sea algo que tú le veas la consistencia, que exacto, que no es un bloque, que no se te desparrama, que no, eso. Okey, con el tema del azúcar, ¿no? Ujú, Porque, por ejemplo, al momento de que una persona, me ha pasado también, me quiera comer un dulce, una torta, entonces, cuando la persona escucha que es saludable, entonces tiene como ese miedo, por decir, ese recelo de que: "Ay, ¿será bueno? ¿Sabrá sabrá bien?". raro. Entonces, Sí. ¿me arriesgo a comprarlo o no? Sí. Bueno, cuando usamos edulcorantes, Ujú, hay que ir como educando el paladar. okey, En principio, cuando empiezas a probarlos, por supuesto, vas a sentir amargos, no vas a sentir el dulzor que estás buscando, porque es una cuestión de ir acostumbrando el okey. paladar. Ujú, Pero por ahí ya, de un tiempo para acá también, la industria ha desarrollado sustitutos del azúcar más naturales y que no te dan ese amargón como te puede dar una stevia, ¿no? Que es muy saludable la stevia, pero siempre deja como un amarguito. Ahorita puedes endulzar con dátil, que es uno de los endulzantes ujú, eso lo he escuchado más también. naturales y saludables, no inciden tanto en glicemia, en sangre. La alulosa, maravillosa también. El monfro, cuando es solo monfro, es excelente. Lo que pasa es que es difícil encontrarlo solo.
siempre viene con un xilitol o eritritol, que ya esos Mm, son polialcoholes, que para una persona que se cuida, que solo lo hace por fitness, chévere. ok, Pero, por ejemplo, para un niño yo no le puedo dar edulcorantes que son ya químicos. Entonces tienes que irte más a la parte de lo natural. natural, ya sea azúcar de coco, que de pronto un niño que no sea diabético, porque también lamentándolo mucho hay niños diabéticos, Ujú. podrías endulzar con coco o con azúcar de coco o el monk fruit que no venga ligado. Y la lulosa. La lulosa, si no viene combinada, sino solo alulosa, la vas a usar en la misma proporción que se usa el azúcar. O sea, que si mi receta dice son 200 gramos de azúcar, vas a usar 200 200. gramos de alulosa. El único inconveniente es el costo. El costo de la Ok, alulosa es caro. Entonces, mientras un kilo de azúcar de pronto cuesta, no sé, 300 bolívares, 400 bolívares, la alulosa te va a costar, bueno, no sé, no lo puedo multiplicar porque es es costoso. muy costoso. Pero bueno, el que necesita, Ujú. ¿no? Por cuestiones de salud, tiene que invertir en eso y bueno, eso es azúcar, que no se la use más nadie en la casa, sino eso es, o bueno, y también cuando piden el postre a una persona que los hace, sabe que ese postre va a tener un valor un poco alto, pero bueno, Ok. eh, nada, Claro, la persona que solicite el postre o el pan, tú le informas, mira, le haces como un cuestionario. tengo que hacerle un Ujú. cuestionario, sobre todo cuando es un niño, porque no me voy a arriesgar a que ese niño le pase algo, porque también me puedo meter yo en un problema. Claro. Entonces, les Oye, es un hago tema sí, es delicado, un ¿no? tema muy delicado. Yo Sí, prefiero personas fitness o personas que se cuidan que hacerle cosas a personas que son celíacas, por ejemplo, porque sí me da un poco de temor porque no quiero causarle un claro, daño. sí, Entonces, por eso hago el cuestionario primero. claro, Iris. ¿Cuál es el mito más popular que existe en este tema de la pastelería, panadería saludable con el que te has topado o que pudieses desmentir aquí a la gente? Bueno, mira, la pastelería saludable sabe mal o hay muchos en torno a este tema, ¿no? Ujú. No, no sabe mal. Y hoy en día, Ujú, quizás en su inicio sí, porque entonces lo único que podías usar eran edulcorantes químicos, ¿no? Y sí, como te digo, tienen ciertos sabores en el retrogusto ujú. y la persona lo sentía y decía, no, eso sabe feo. Pero hoy en Y ya se día, cerraban a la y ya posibilidad se de cerraban a probarlo. la posibilidad, y Ujú. todavía existe gente que, claro, como no se atreven a probarlo porque tienen eso de que no, eso sabe feo, eso no sabe dulce, Claro. entonces, era un problema, pero ya como te digo, las que te mencioné, de verdad pueden ir con confianza porque no tienen esos sabores. Iris, y te comentaba también que, pues ahí también en este tema de postres, ¿no? Heladerías que ofrecen helado sin lactosa, Sí, sin sin azúcar. Entonces azúcar. me decía un compañero sin helado. No, ya tampoco es sin helado, no es un bloque de hielo, Ajá. como aparece por ahí en las redes los chistes que no, no quiero esto, no puedo, no puedo, no puedo, y te ponen Ok. un pedazo de hielo. No, ya la industria también, sobre todo los expertos en los helados, que son los Ujú. italianos, todo viene de allá, eh, em, han hecho fórmulas donde usan sustitutos de lactosa, utilizando leches veganas como coco, como Hay almendras almendras. Ujú. y sus estabilizantes para poder lograr que ese helado salga y con la stevia, ¿no? Y bueno, no he visto todavía formulaciones con alulosa, pero me imagino que ya están en eso porque, exacto, cada día hay que ir evolucionando y buscando las alternativas. Y toda la magia en esos helados que la gente dice, no, eso entonces no sabe a nada, o exacto, es un bloque de hielo, No, y son sabrosos. son sabrosos y Sí. son suaves. ¿Por qué? Porque tienen su estabilizante. Estabilizante, no tengan miedo, la palabra estabilizante, no vienen de productos químicos, normalmente vienen de plantas o por lo menos el agar-agar viene de las algas marinas, ¿ves? Entonces, esos son sustitutos para lograr lo que el azúcar hace en un helado, que le da estabilidad, que no me cristaliza tanto, entonces no la puedo usar. Bueno, uso mi edulcorante y uso mis estabilizantes y emulsionantes. Y eso es interesante saberlo porque uno piensa que sustituyendo, pues, por ejemplo, la lactosa u otros ingredientes, entonces viene
le agregan más químicos, pero es interesante ese tema que provienen de la naturaleza, de la pues. naturaleza. Como hay gente que no come gelatina porque Ujú, entonces es vegana y la gelatina viene del tuétano de la vaca. ok. Entonces se usa el agar-agar, por ejemplo, ¿ves? En otras Para proporciones sustituir para lograr esa gelatina ok, o esa receta que necesita gelatina, ajá, pero la persona es vegana, entonces, bueno, me voy con el agar-agar porque no come nada animal y me va a dar la misma consistencia. ¿Que hay formulaciones que se usan en menos proporción? Sí, porque el agar-agar gelifica más, ¿no? Entonces, pero bueno, para eso está uno, que es el que hace el estas cosas experto en la materia. y hace su postre y no se va a restringir. Excelente, Iris. ¿Cómo te sientes en ese aspecto de poder mejorar la calidad de vida de las personas? Porque siempre es importante cuidar la salud. Sí, Así nos guste determinadas cosas, y también hablo por mí, por ejemplo, yo soy intolerante a la lactosa, me encantan los helados, me encanta quizás excederme un poquito en ese, pero me cae mal. exacto. Entonces, ¿cómo te sientes tú de poder facilitar la calidad de vida de las personas en ese aspecto? Bueno, feliz, porque a mí este tema de la cocina, ya sea panadería o dulces, me gusta desde hace, o sea, yo hago tortas desde que tengo 17 años, sin Es saber tu hacerlo. pasión desde hace Es años, mi pues. pasión. Entonces, me siento feliz porque como me apasiono y me gusta, entonces le pongo, mira, necesito ayudar a esta persona con esto. Y no hay nada más satisfactorio que ver una sonrisa cuando la gente prueba lo que tú hiciste y entonces, porque la comida, o sea, cuando el que prepara, el chef o el cocinero, lo que busca es eso, ese es el mejor agradecimiento que tú le puedes dar al cocinero cuando esa persona tú la ves que es feliz. Entonces, Y no solamente que le da felicidad, sino que estás y que, contribuyendo y que está a seguro de que es exacto, que no le que va se a está caer comiendo mal, algo saludable. que va a poder darse ese gusto sin tener miedo también. Exactamente. ¿Cuáles son los pedidos o más solicitados? O que, mira, necesito que me hagas tal cosa, o necesito una torta de cumpleaños Sí, especial para... más que todo torta de cumpleaños Ajá, y bueno, la parte de panadería que también, claro, lo más difícil de conseguir es ese punto del pan, porque lo que tiene el gluten es que él es elástico, él hace una red y estas cosas. Entonces, para los panes, para lograr más o menos ujú, eso, porque vamos a estar claros, no es que va a ser igual. Y entonces ahí también ok, tienes que, como que acostumbrar el paladar ujú, e irte olvidando un poco de ese sabor, ujú, porque nunca vas a ver igual que un pan con gluten. Eso es verdad, eso no voy a mentir con respecto a eso, ujú. pero después que tú vas acostumbrando y vas probando también otras cosas, es como interesante porque siempre tienes un sabor distinto. Y si nos vamos a la raíz de las harinas, hay más harinas sin gluten que con gluten, porque hay de lenteja, de garbanzo, harina de yuca, eh, las féculas que ayudan bastante, papa, yuca, la misma yuca. ¿Qué otras? Bueno, es que son tantas que ahorita no las puedo recordar. Entonces, si te pones a ver, hay más variedad de este lado que del Ujú. lado del gluten. Entonces, bueno, nada, hay que ir probando. También Claro, usas legumbres, yo hago verduras, yo hago un pan tipo brioche ajá. sin gluten, que lleva uyama y las harinas Y estaba viendo también uno de arveja, de de lentejas, lentejas. y tenía otras cosas que es integral y cuando lo picas Parece un pan parece integral un pan y integral. sabe integral, no es que parece, sabe integral Divino. porque tiene una combinación de cosas, pues. No Y uso ni esencias, nada de eso. Todo eso es natural, claro, para que lleve los sabores originales originales. de... No, y no estar inventando, porque entonces de pronto una esencia, las esencias tienen un problema que ellas son muy invasivas, porque es muy marcado el sabor. Ok. Entonces, el que sabe, Ujú. sabe cuando algo tiene una esencia, porque es que es demasiado marcado. Hay que tener mucho cuidado cuando se usan esencias No te entonces. va a causar nada, al menos que Ujú. tenga trazas de gluten y la persona sea Ok. intolerante o un Ujú. celíaco si le va a caer mal. Pero exacto, el sabor te cambia, te cambia. Por ejemplo, en ese caso, cuando hablas del pan, ¿cómo es, cómo haces?
o cómo preparas, por ejemplo, una persona que te encarga un pan de jamón, Ujú. o mira, necesito un pan para tal, ¿cómo te preparas o cómo haces la preparación o la previa a eso? No, no es tan difícil. La Ujú, gente piensa que es muy ujú, difícil. Es casi igual que hacer un pan con gluten. Con la diferencia que aquí, con el gluten tú tienes que reposar la masa porque necesitas relajarla y necesitas también cuando viene el tiempo del leudado. Pero en la panadería sin gluten haces lo mismo, que la gente dice, no, ahí no voy a amasar porque ahí no hay que formar red de gluten. Para que la red de okey, gluten, que es cuando tú estiras la masa y ella no se rompe. Ella es elástica, ¿verdad? Y crece y se pone bien bonita y todo ajá, eso. Aquí tienes que batir, no es tanto amasar. Aquí tienes que batir, usas batidora, aunque lo puedes hacer a ujú, mano, pero si tienes la batidora, pues te ayuda ujú, bastante. Batir y después darle un reposo porque tú usas sustitutos del gluten para poder dar esa elasticidad, porque si no, tú no puedes formar el pan. Entonces tú tienes que reposarla para que todos esos ingredientes sustitutos del gluten ellos ujú, absorben el agua okey, y te dan contención a la levadura. Porque si no, ¿qué pasa? Si yo no tengo un elemento que me contenga los gases que crea la levadura de pan, ella se va a desparramar. Entonces yo necesito, o sea, cuando sale, ujú, puede crecer, crecer y entonces cuando sale pan, se cae. Porque necesito que me atrape ese gas que produce, entonces usas los sustitutos para eso. Entonces prácticamente la elaboración es la misma, lo único que aquí amasas y aquí ujú. bates. En la de sin gluten. Sí, sí, Y porque uno piensa que puede tener más trabajo no la este tipo de tiene. Lo que preparación. es que tener, como con la panadería tradicional, paciencia. Una persona que se dedica ya sea a panadería con gluten y sin gluten, lo que no puedes estar apurado. El día que vas a hacer eso, Con tú sabes que cariño. te va a tomar unas 2, 3 horas Ujú. terminar ese pan. Y si trabajas con masas madre, que eso es otro mundo, y aquí podemos pasar hasta mañana hablando, tienes que esperar más porque a veces tú los puedes dejar hasta 24 horas en frío, no afuera, en frío, en nevera, pues. Pero tienes que esperar todo ese tiempo para llegar al pan, pero es que en las 2 tienes que esperar ese mismo tiempo. Entonces, Y el tiempo de duración, por ejemplo, ya el pan está listo, ujú, lo entregas al cliente, ¿cuánto es el tiempo de duración de ese producto? si está afuera, si no es muy largo, Okey. se dañan Duran rápido. un poco menos que los Duran un de poco menos pastelería y fuera de panadería nevera, tradicional. ¿no? Okey. Pero yo puedo un pan sin gluten, cortarlo, y de Ujú. hecho, o sea, en los estudios dice que que el pan con gluten tú lo debes comprar o hacer, lo cortas y lo refrigeras, congelador. Okey. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de todas maneras las harinas con gluten también tienen almidones. Y tú tienes que como que Mm, aplacar ese almidón para que a nivel en sangre no haya tanta incidencia cuando tú lo comes, para que no te den picos. okey. No es Entonces, para que dure, sino para hacer como que tanto para que sean duren, pero que sean más digeribles y okey. que no me suban tanto la Ujú. glicemia al momento de consumir. En los dos Fíjate ese haces lo tip. mismo. Ujú. Entonces, claro, si lo tienes congelado te puede durar muchísimo tiempo. Entonces tú lo que haces, sacarlo, ya lo congelas ya rebanado, porque si no es imposible cuando sale poderlo cortar. Lo sacas y lo calientas. Lo tuestas, lo metes en una tostadora o en una plancha y entonces lo conservas y puedes tener a la mano ahí siempre y no porque lo tienes congelado. Ahora, afuera, unos 3 días le puedo dar. Pero si está rico, dudo que dure 3 días ese pan. Es así. Ah, Iris, bueno, muchísimas gracias De de nada, gracias a ustedes. verdad por acompañarnos y por darnos esos tipsitos en materia de alimentación, en materia de Ujú. salud, porque siempre es importante cuidarse. Sí, siempre es Más allá importante. de que podamos disfrutar algo que nos gusta mucho, eh, poder cuidar nuestra salud siempre, siempre va a ser importante. Claro que sí. Bueno, el agradecimiento, de verdad, te vuelvo a decir, por haber compartido esta linda tarde con ustedes. Y bueno, nada, atreverse a los que se quieren meter en este mundo, atreverse a hacer, a estudiar, a investigar. Y bueno, los que deseen una asesoría también la puedo dar, no hay problema. Una de tus redes sociales vi Iris Cake Shop, piso Piso saludable. saludable, esa es la parte saludable, está Ujú, empezando, está chiquita, ok. porque tengo rato en ella, pero haciendo cosas, pero la página la abrí hace poco. Y la otra es Iris Cake Shop.
de la Bueno, ahí parte... tienen las redes sociales de Iris para que cualquier cosita que necesiten puedan hacer sus pedidos a través de Sí, tus redes sociales o alguna recomendación también. sí, asesorías y bueno, si van a hacer pedido es con tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en este episodio de Café con Tips. Nos encontramos próximamente. Café con Tips